El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de coger el coche y ver a dónde nos va a llevar hoy Sergio Lárraga en su Aragón vaciado. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. Bueno, pues ¿dónde nos vas a llevar hoy? Nos vamos muy cerquita de Huesca, comarca de la Hoya de Huesca o Plana de Huesca, a un pequeño pueblecito que está a unos 4 kilómetros, ubicación privilegiada, 4 kilómetros de Huesca hasta Tiro de Piedra, muy buena comunicación. Un pequeño pueblo que alberga uno de los mayores tesoros de la historia de Aragón en forma de castillo. Nos vamos a Quicena. Ahí está el castillo de Monte Aragón, fantástico, impresionante, que luego visitaremos. Abadía también, monasterio, uno de los monasterios con más poder y más influencia en la historia del Reino de Aragón. Tutelaba más de 100 localidades, incluso algunas en Navarra. El castillo que queda se está restaurando en diversas fases, es impresionante, es visitable, lo podemos ver. Castillo que data pues, del año 1085-1086, cuando el rey Sancho Ramírez va a poner cerco a la ciudad de Huesca, de Huasca, que decían los musulmanes. Bueno, pues este castillo de Monte Aragón está ahí en esta pequeña localidad de Quicena. Quicena, que tiene un nombre un poquito extraño, pues, ¿de dónde vendrá? Pues no hay acuerdo, pero todo parece indicar que viene del latín 5 o 15, pues a lo mejor alguna legión romana o la distancia a la ciudad de Huesca, no lo sé, pero viene de 5 o de 15. Y Quicena también es un buen ejemplo de que los pueblecicos aragoneses son la cuna de un montón de talento, porque concretamente aquí en Quicena nació el gran escritor aragonés Javier Tomeo, y que fue premio Aragón de las Letras Aragonesas en el año 94. Entonces, bueno, pues con todo esto vamos a ver una evolución demográfica muy peculiar también, muy peculiar como veremos, por un hecho muy concreto, y vamos a por ello. Pues bueno, sin más dilación, ¿cómo es demográficamente Quicena hoy en día? Pues Quicena hoy, foto fija de demográfica, tiene 295 habitantes. Bueno, pues entra dentro del perfil de Aragón vaciado, es un pueblo que demográficamente no es muy grande, 295 habitantes. Esto significa que su densidad de población es de 19 habitantes por kilómetro cuadrado, lejos de la media aragonesa, pero también muy lejos de esas densidades casi desérticas que a veces hemos visto en comarcas de Teruel, de Huesca y alguna de Zaragoza, ¿no? 19 habitantes por kilómetro cuadrado, bueno, es bajita, pero ahí está. No tiene dispersión intramunicipal porque en el término de Quicena solo existe el núcleo de Quicena, con lo cual los 295 habitantes, o la inmensa mayoría, viven en este núcleo. E incluso el envejecimiento, digamos que está controlado. Tiene unas cifras muy parecidas a la media aragonesa, que es alta, pero ahí está. El porcentaje de mayores de 65 años en Quicena ronda el 18%, en Aragón es un 22%. O sea, incluso tienen mejor cifra que en Aragón. Si vamos a la edad media del residente, pues el residente de Quicena tiene 46 años y el aragonés pues unos 45, o sea, sí, van por ahí. Claro, con estas cifras, es decir, Aragón vaciado, Quicena, bueno, sí, es un pueblo pequeño, pero no tiene envejecimiento, no tiene dispersión. Esta es la foto fija ahora, pero a lo largo del siglo XX la evolución de la población nos da un perfil claramente de Aragón vaciado que luego se supera por un tema muy concreto. Bueno, pues vamos, yo tengo mucha curiosidad de saber, has mencionado antes también que su evolución demográfica es un poco peculiar. Es peculiar, sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? Pues fíjate, si tomamos el dato de origen y el final, es decir, la población de ahora, 295 habitantes, y la población hace un siglo, nos encontramos con una localidad que casi no ha perdido población. Tenía hace un siglo 302 habitantes, ahora tiene 295. Entonces, bueno, ha perdido un poquito, pero se ha mantenido. Para el contexto aragonés, muy bien. Pero claro, si analizas luego los datos, te das cuenta por decenios que esto tiene dos partes. Una de hace un siglo a los años 80-90 y otra del 90-2000 ahora. Y es que realmente la evolución demográfica de Quicena le hace pasar de 302 habitantes a unos 132 en los años 80-90. Es decir, una bajada exponencial, pierde más del 50% de la población. Por los años 80 o 90 más o menos, parece que se estabiliza un poquito, que no baja más, incluso sube un poquito, y de repente en los años 90-2000 tiene un subidón de esos 132 a los actuales 295. Por eso es muy peculiar. Si coges el siglo XX, efectivamente es Aragón vaciado, pero hay una circunstancia en Quicena
que le hace pasar de 302 a 132, ¿vale? Pero de repente sube a 295. Bueno, Sergio, sácanos ya de dudas esta incógnita. ¿Qué es esa situación? ¿Cuál es el motivo tan peculiar? Porque son números realmente llaman la atención a ver, esta escala. No es ningún secreto, lo hemos dicho al principio, es que está muy cerca de la ciudad de Huesca. Está solo a 4 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, está muy bien comunicado y es que está al lado. Por lo tanto, tenemos que hasta físicamente se nota en el pueblo lo que es el pueblo histórico, por decirlo así, el pueblo viejo, bueno, pueblo viejo no, el casco histórico de siempre, y urbanizaciones que se han creado nuevas, muy bonitas además, tremendamente nuevas, y eso ha traído población de gente que seguramente hará su vida laboral, profesional o incluso social en la ciudad de Huesca, pero es que está a 4 kilómetros, con lo cual lo tienen realmente fácil para acudir. Los servicios públicos, pues seguramente serán todos de la ciudad en la ciudad de Huesca, pero tienen tan cerca la posibilidad de vivir en Quicena que se pueden beneficiar de todas esas cosas buenas de vivir en un núcleo rural, muy tranquilico y muy bien. Y esa es la cosica que les hace esas urbanizaciones nuevas, que ya te digo que hasta físicamente se ve perfectamente las dos zonas del pueblo, muy bien diferenciadas y yo creo que han hecho muy bien además. Y se ve perfectamente por qué de repente ha subido tanto la población. Claro, que hemos comentado en más de una ocasión con los destinos que nos trae, que los 80 fue una época de éxodo, ¿no?, hacia las grandes ciudades, y que es verdad que desde hace unos años se ha notado como una puja vuelta de querer volver a los pueblos. Pero eso además es una situación muy inteligente, porque, por ejemplo, en el caso de Quicena, que es que 4 minutos de la ciudad de Huesca, es que eso prácticamente es Huesca. Claro. Entonces, con una buena carretera, con una buena conectividad también, bueno, y con todas las ventajas que tiene vivir en el medio rural, pero con los servicios públicos a 5 minutos. Pues entonces es normal que esas cosas funcionan. Y ahora, con esa población dividida, ¿cuál sería la actividad económica de Quicena? Es también peculiar, pero precisamente por eso, porque es un pueblo pequeñito, está a 4 kilómetros de Huesca y claro, mucha gente pues tendrá su actividad profesional o laboral, la tendrá en la ciudad de Huesca. Entonces los datos son un poquito raros, pero bueno, si cogemos los dos ratios que cogemos siempre, seguridad social, contrataciones, es curioso, el 55% de las contrataciones laborales en Quicena, el 55%, tienen que ver con la construcción. Bueno, pues que habrá gente que se dedique a la construcción que vivirán ahí. Como es un pueblo pequeñico, también las cifras a veces engañan un poquito. En el sector servicios casi un 30% y en agricultura, régimen general, un 12% prácticamente. Bien, y si nos vamos a los autónomos que hay en Quicena, ya nos cuadra un poquito más. A servicios en general el 45% y a agricultura casi el 30%. Hablamos de un núcleo pequeñico, 295 habitantes, pero bueno, tiene una estructura así también, como no está envejecida la población, está cerca de Huesca, da unos datos un poquito raros. De agricultura, bueno, está en la olla de Huesca, buen lugar, cereales para grano, cultivos forrajeros, y la tradición ganadera que han tenido ha sido casi siempre de ovino. Pero vamos, hoy la estructura pues es bastante diferente. Y bueno, cuéntanos cómo es Quicena, el pueblo, la parte, el casco histórico. Pues fíjate, sobre todo eso, hay dos zonas. Tú llegas a Quicena por la carretera, que se llega muy bien desde Huesca, y se ven claramente dos zonas. Entras y a la izquierda está la parte antigua del pueblo, la parte original, con la iglesia, el ayuntamiento es nuevo, pero también está este lado, y a la derecha tienes pues una o dos urbanizaciones muy bonitas de los nuevos pobladores, ¿no? Urbanísticamente la zona histórica, por decirlo así, pues viene dominada por una calle principal, que es la calle única, pero no es la única calle, y hay una plaza donde está la iglesia. Si vais al castillo de Monte Aragón, que tenéis que ir a verlo porque es una maravilla, parar en Quicena y vais a ver en esa misma calle 4 o 5 casas, las típicas casas de esta zona de la olla de Huesca, que algunas tienen origen en el siglo XVI, XVII o XVIII, luego muy reformadas, claro, pero vais a ver la típica casona que tiene la portada, la entrada en arco de medio punto dovelado, con los escudos de los linajes entonces encima. Vais a ver un escudo de los Ciria, que era un linaje muy importante, otros de los Puy Vecino, que es un apellido por ahí, un linaje de esta zona, algún escudo también que se hace referencia al castillo de Monte Aragón, a los abades, y esto está todo en la misma calle. Y luego pues esa calle va a una placeta, una plaza, y ahí está la iglesia de la Asunción, que es del siglo XVIII.
En el entorno vamos a ver alguna cosa más, infraestructuras hidráulicas, hay un acueducto, unos dicen que es romano, otros dicen que es árabe, parece que es del siglo VIII, pero bueno, bonito también para ver, alguna ermita. A lo que subamos al castillo de Montearagón vamos a ver también los restos de un búnker o un fortín de estos de la guerra civil, porque ahí hubo un combate importante también, tuvo su influencia. Y bueno, pues documentándome y hablando con gente y tal, resulta que Quicena es un lugar magnífico para vivir con ese magnífico castillo, pero que guarda también muy bien las tradiciones y tiene algunas tradiciones muy curiosas. Algunas tienen que ver con este monasterio castillo de Montearagón, pero otras no. Tienen una cosa que a mí me parece una tradición muy tierna, que se ve en otros pueblos también, no solo de Huesca, de Zaragoza y tal, que es que cada mes se suelen pasar de familia en familia, de casa en casa, una imagen de un santo o de una virgen, que normalmente se guarda en una especie de urna, un armarico con puertas. Bueno, pues eso que a mí me parece súper mágico porque es guardar un poco la unidad del pueblo y tal. Esto lo hacen ellos con la Virgen del Perpetuo Socorro. Tienen tradiciones también que, bueno, relacionadas con el fuego, ancestrales. San Fabián, el 20 de enero. Hoguera, y históricamente porque les defendía de las pestes. Bueno, el fuego purificador, bueno, pues eso lo guardan. Han recuperado alguna romería muy maja relacionada con San Isidro y con el tema de los agricultores. Y tienen dos tradiciones o dos leyendas más muy relacionadas con el castillo y con que no me resisto a decir. La primera es el milagro o la reliquia del pan de la última cena. Y es que tradicionalmente el monasterio de Montearagón fue importantísimo, tuvo mucho poder y parece ser que albergaba pues diversas reliquias. Ajá. Ya no entramos si eran eran reliquias. Bueno, pues una de esas reliquias era importantísima y era este pan de la última cena de Jesús. Entonces se ve que un trocico de ese pan pues estaba en forma de reliquia en Montearagón. Esto, claro, atraía a peregrinos, le daba mucho prestigio al monasterio y al castillo, pero es que encima hubo un incendio en el siglo XV y la reliquia aguantó muy bien, con lo cual todavía aumentó más la fama. Y luego otra curiosidad, pues esto es leyenda literal, claro, pero tiene su parte de verdad también. El castillo de Montearagón lo manda a construir el rey Sancho Ramírez en el 1085 o 1086 para tomar Huasca, que era como se llamaba la ciudad de Huesca, era Huasca. Hacen el castillo de Montearagón este rey para tomar Huesca. Eso es verdad. La otra parte de verdad de la leyenda es que en esa zona hay niebla. Y que la niebla, pues evidentemente a veces te impide la visibilidad. Bueno, pues según alguna leyenda, el castillo de Montearagón, el rey de Aragón lo hizo en 8 días de niebla. Y entonces así pilló infraganti a los musulmanes de Huesca, que se fue la niebla y de repente se vio en un castillo del rey de Aragón. Bueno, pues está el castillo, hace niebla, supongo que se construiría relativamente rápido, con piedra sillar de arenisca, pero 8 días no. Pero también lo he leído por ahí. Es muy bonito, tiene muchas cositas para... Igual todos esos trabajadores de la construcción que viven en Quicena podrían pedirle consejo, ¿no?, al rey si siguiera vivo. Es lo que te iba a decir, que para las infraestructuras de Aragón, los desdoblamientos, las autovías, nos podían dar el secreto y, hombre, aunque fueran 16 días en lugar de 8, a lo mejor nos arreglábamos algo. Bueno, pues Sergio Larraga, muchas gracias por habernos llevado hasta Quicena. Recomendamos vivamente esa parada en el pueblo si van a visitar el castillo, ¿verdad? Es visitable ahora con visitas, es un castillo que tiene 1000 años de historia y está súper ligado y fue Panteón de Aragón, porque ahí estuvo enterrado Sancho Ramírez, que luego lo llevaron a San Juan de la Peña, y Alfonso I de Aragón, que luego fue llevado a San Pedro el Viejo de Huesca. Pues lo dicho, muchas gracias por habernos llevado hasta allá. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando
bota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la en correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pecetas.